Va de Alianza País. Doctora, 7 de la mañana con 4 minutos, bienvenida a este espacio. Si echamos cuentas rápidas entre el señor Lasso, el candidato de la Unidad, Abdalá Bucaram Puley, Álvaro Noboa, la izquierda, el exfiscal Pesantes, la izquierda democrática, y ustedes tendremos alrededor de 8 candidatos. Más allá de las organizaciones que se sumaron la semana pasada al denominado pacto ético, ¿alguno de los otros aspirantes presidenciales que constan o que constarían en esta papeleta figurada que le he relatado ya se han sumado a esta iniciativa o no? Buenos días, Daniela, a los amigos televidentes. Efectivamente, Alianza País, con su máximo líder, el presidente Correa, lanzó una invitación a todas las organizaciones políticas, a los líderes, a los aspirantes, a candidatos para las diferentes dignidades, a que un elemento central del ejercicio político que nos tiene al frente en la próxima campaña sea precisamente no solo la presentación de nombres, no solo este debate de las alianzas, digamos, las unidades, etcétera, que se están fraguando en el país, sino sobre todo 2 elementos centrales. ¿Qué proponemos al pueblo ecuatoriano? El programa de gobierno, algo en lo cual Alianza País se ha empeñado seriamente desde inicios del año a partir de una evaluación de la década ganada, y en segundo lugar un pacto ético, una coherencia básica para que a la hora de discutir de economía, a la hora de discutir de política, precisamente esos líderes políticos que aspiran a entrar en el servicio público den una muestra de coherencia sin tener pues sus capitales y sus bienes en paraísos fiscales. Creemos que esta es una grave contradicción que debería resolverse, y por eso además hemos dado un paso adelante con la propuesta para una consulta al mismo momento que en las votaciones de febrero. Hay quienes ya han confirmado que sí correrían por la presidencia, me refiero al señor Bucaram, al señor Noboa. Ellos han dicho que ellos van como candidatos de sus movimientos de fe en el caso de Abdalá Bucaram y de Avanza Ecuador Avanza en el caso de Álvaro Noboa. ¿Alguno de ellos ya se ha pronunciado a favor de este pacto ético? ¿Alguno de los otros candidatos? Porque entiendo el señor Lasso, en el tema de la unidad todavía no está definido y no se han pronunciado, pero ellos, los otros, ¿alguien ya ha dicho sí, aceptamos el reto, pongamos el pacto ético como tema de debate? Bueno, se han sumado todas las organizaciones del Frente Unidos, en los cuales están movimientos importantes como Centro Democrático, como Unidad Primero, como ARE, como MAR, movimientos que van a participar en el proceso electoral sin duda alguna, Pachacuti, Chimborazo, etcétera, y más de 800 líderes y organizaciones políticas de carácter local en las 24 provincias del país y también en nuestras comunidades en el exterior. Son los que están cubiertos por el paraguas, digamos así, de país. Sí. ¿Alguien más, otra tienda, hicieron digamos? un pronunciamiento el movimiento de Abdalá Bucaram y el ex MPD, Unidad Popular, favorable a esta tesis, y la invitación de Alianza País sigue vigente. Todos los políticos, los que aspiramos a servir al país desde la función política, desde la función pública, deberíamos ser coherentes. No se puede, por ejemplo, llamar y atraer la inversión extranjera cuando a su vez sacamos nuestros recursos, los recursos generados en el país, precisamente a paraísos fiscales, que significa evasión de impuestos, que significa falta de transparencia financiera claramente. Y este debate, Daniel y amigos televidentes, además el Ecuador lo va a llevar al seno de la Asamblea de Naciones Unidas ahora en el mes de septiembre, porque no es un debate solamente en el Ecuador, es un debate planetario, dada la magnitud del capital financiero que va de impuestos en los países en que se genera, precisamente a través de este mecanismo seriamente cuestionado, que es el de los paraísos fiscales. Pero perdóneme que insista, ¿qué pasa con los demás candidatos? ¿No será que por si acaso no quieren que la cancha electoral sea atizada o delimitada por país y ellos quieren proponer sus propios temas ante el electorado? ¿No será que no se dejan poner las reglas en este caso por el movimiento o proponer el tema por el movimiento de gobierno? Bueno, yo creo que la pregunta está planteada para ellos, no puedo hablar por ellos. El señor Lasso se ha sentido seriamente amenazado con esta propuesta, incluso ha hablado de que se trate de una dedicatoria, igualmente el Partido Social Cristiano con Nebot, con Cintia Viteri, pero nosotros hemos dicho claramente, esta no es una dedicatoria, es un mínimo de coherencia y es el país el que tiene que pronunciarse si quiere
que sus candidatos y sus líderes políticos, quienes dirijan los destinos del país, tengan sus capitales y sus bienes en paraísos fiscales. Por eso hemos hecho esta propuesta, que además no es una propuesta persecutoria, es una propuesta transparente, es una propuesta de sincerar posiciones y compromisos con el país y que además anticipa un año para que puedan traer sus capitales y confiar en el país. Es un elemento de confianza y es un elemento de coherencia básica, de modo que aspiramos a que se pronuncien los candidatos a este tema que ha ido cobrando fuerza. La semana pasada efectivamente se dio un gran encuentro nacional donde se entregaron centenares de firmas de líderes importantes del sector político y social en el país que apoyan esta propuesta que está planteada hasta el CNE y la Corte Constitucional. Doctora Solís, antes de girar de eje dentro del mismo tema preelectoral, le invito a ver una nota realizada con base de encuestas que publicara la casa Perfiles de Opinión. Veamos la nota y luego conversemos de cómo avanza la definición para el candidato de país. Por favor. El 61% de los consultados calificó de buena y muy buena a la gestión del presidente Rafael Correa. Solo el 6,4% la calificó de mala. La aceptación de Jorge Glass llegó a 65%, cifra muy superior a la aprobación de la gestión del alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, que es del 58%, y la del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, que obtuvo el 47% de aprobación. Doctora Solís, si es que estas son las cifras, ¿ha resultado bien, digamos, la campaña o la estrategia que ustedes han implementado para subir la imagen del vicepresidente? ¿Quiere decir que el ingeniero Glass ya estaría con un pie dentro de la papeleta de Alianza País o del binomio de Alianza País? Yo creo que no es un tema de marketing, es un tema de compromiso con el país, es un tema de hacer bien las cosas y creo que es histórico en la historia política del Ecuador tener un presidente como Rafael Correa que a finales de su gestión precisamente puede exhibir cifras de un apoyo tan importante cuando hemos visto presidentes en la región salir con un apoyo de menos del 10%, por ejemplo, por el desgaste de su gestión. Aquí la gestión precisamente de tanto compromiso con los ecuatorianos, de haber cambiado tan positivamente la patria en todos los aspectos, por parte tanto del presidente Correa como de líderes de nuestras filas, como Jorge Glass, como Lenín Moreno, precisamente hacen que se tenga este capital político. Insisto, esto no es un tema de haber levantado la imagen. En el caso del compañero Jorge Glass, viene presidiendo en estos últimos 4 meses el enorme trabajo de reconstrucción de nuestras provincias de Manabí y Esmeraldas y por otro lado ha presidido una de las áreas más importantes para despegar y para poner una nueva base productiva como es sectores estratégicos. A él le debemos la gran visión de las 8 hidroeléctricas que tenemos, de los grandes proyectos multipropósitos, de toda esta base de cambio de matriz productiva que se está concretando en el país y que empieza ya a mostrar frutos muy importantes. De modo que creo que es la consecuencia de nuestro compromiso y de hechos y de una gestión absolutamente exitosa para el pueblo ecuatoriano. Se ha anunciado que la la Asamblea Nacional de País o la Convención Nacional de País para el 1 de octubre, que se realizaría aquí en la ciudad de Quito, ahí se conocería públicamente el nombre de quién, o sea, supongo que en el transcurso o al final, ¿no? Del binomio. ¿Cuánto pesan estas encuestas, estas cifras? Esto, aunque usted me ha aclarado que no es un tema de marketing, ¿cuánto pesan esto a la hora de escoger quién lidere o levante la bandera de ustedes en las elecciones? Porque entiendo que no van a participar para perder, o sea, no es una apuesta perdedora, digamos así. Bueno, las encuestas y la investigación social en general son una de las herramientas importantes para las definiciones de política, para el monitoreo de la gestión pública, en fin, son herramientas modernas de trabajo. Creo que hoy por hoy todos los gobiernos las utilizan y obviamente las campañas electorales, pero creo que una campaña electoral es mucho más. Es la consistencia de una organización política y en nuestro caso llegaremos a la 5ª Convención Nacional con un movimiento Alianza País absolutamente afianzado, maduro, desarrollado, con 1.121 directivas
en cada una de las parroquias, cantones, provincias, con una vigorosa organización en el exterior. Acabo de venir de visitar a nuestras directivas precisamente en Estados Unidos y Canadá, y es muy satisfactorio ver cómo este gobierno, el gobierno de los migrantes, precisamente es acompañado también por organización política, por conciencia, por activismo de nuestros migrantes en el exterior dispuestos a defender y a continuar este proceso de cambio. Entonces, hay una serie de factores que estamos preparando para llegar a la quinta Convención Nacional, como usted lo decía, el 1 de octubre, con un movimiento organizado, con un programa de gobierno construido en base a 2000 conferencias ideológicas que significaron una consulta muy importante a nuestras bases, a la ciudadanía, evaluando la década ganada y también mirando los énfasis, mirando aquellas cosas en las cuales debemos... Aquí en estos espacios, doctora, ¿hacen autocrítica? Porque mucho se dice en el movimiento de gobierno, dicen todo está perfecto, este país ha avanzado. Puede quien piense que no, pero sinceramente ustedes sí hacen autocrítica. Estas conferencias ideológicas, más de 2000, como usted me ha citado, ¿sirven para también ver cosas en las que quizás se pudieron haber equivocado? Por supuesto que sí, la evaluación precisamente tiene un elemento reflexivo, analítico de todo lo que hemos logrado, que creo que es mucho, pero también de aquellas cosas en las que no hemos ido suficientemente rápido o no hemos podido abordar. Sería absolutamente ingenuo y engañoso echarnos flores, hacer una evaluación y un proceso participativo de debate de la década ganada por ejemplo, y del programa sin hacer la autocrítica. Bueno, hay temas importantes puestos en la mesa, por ejemplo, la calidad de los servicios públicos. Este es un tema que, si bien hemos ampliado cobertura, hemos ampliado infraestructura, hemos ampliado el número de profesionales, hay una demanda y una crítica muy grande todavía sobre la calidad, la excelencia que el Ecuador no logra transformar, ese cambio cultural que tiene que acompañarnos en las próximas décadas. Ese es un elemento importante. El tema productivo, sin duda, requiere muchos más esfuerzos. El tema agrario, son temas en donde hemos recibido aportes críticos muy significativos de la militancia. Doctora, yo sé que este es un tema por el cual tendría que responder puntualmente la dirigencia de la provincia del Guayas. Sin embargo, al ser usted, digamos así, la secretaria ejecutiva del movimiento, me permito hacerle la pregunta: ¿cómo van a procesar la denuncia que en el Tribunal Contencioso Electoral se ha planteado en contra del país por la supuesta utilización de recursos públicos en actos de carnetización? ¿Existe una posición? ¿Ya tienen ustedes claro cuál va a ser el eje de su defensa una vez que digamos así, los denunciantes han superado problemas de forma y han vuelto a presentar el reclamo? Yo creo que esto es parte de la campaña y de el tipo de maniobras que nos acompañarán en la campaña. Sin embargo, debo decir claramente al país que hemos sido muy cuidadosos en separar siempre lo que son las actividades políticas partidarias de lo que son las actividades gubernamentales, y ustedes lo pueden constatar. Probablemente haya confluencia en ciertos momentos, en ciertos aspectos. Nosotros no podemos evitar que la militancia en eventos públicos esté presente. Obviamente, nuestro partido además tiene toda la legalidad para hacerlo, pero nada de lo que se ha hecho con recursos públicos. Como señalo, somos además la fuerza política, creo, más cumplida frente al CNE para explicar el origen de nuestros ingresos, para presentar los informes de nuestros recursos, habida cuenta que además tenemos 1.300.000 adherentes del movimiento político, lo cual hace que tengamos una magnitud bastante grande y significativa de nuestro accionar. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y apoyamos a nuestra directiva provincial precisamente en los descargos que se presenten. 7 de la mañana con 18 minutos. Le agradecemos a la secretaria ejecutiva de Alianza País, Doris Solís, por haber comparecido a este